Colombia presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa. En el teléfono 69-27171. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos a programa lucesparaelalma@gmail.com. Que ponga ahora lo anterior. Buenos días, o buenas tardes más bien, reciban un fraternal saludo en nombre de este programa Luces para el Alma, un programa producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis aquí en Cartagena, Colombia, para lograr incentivar, divulgar, difundir el mensaje espírita, el mensaje consolador, iluminando nuestras conciencias, nuestras almas para salir por los caminos del bien. Aquí estamos hoy, Ansel Renal y el que le habla Jorge Berrío, para participar de todas estas enseñanzas que tenemos dentro de la doctrina. ¿Cómo estás, Ansel? Muy bien, gracias. Buenos días a todos nuestros oyentes y felices de estar nuevamente aquí en este programa hoy, donde queremos esparcir conocimientos, conceptos e ideas respecto a un tema importante en el día de hoy que se denomina ¿por qué tenerle miedo a los espíritus? ¿Por qué ciertas personas le temen a los espíritus o temen cuando hablan de ellos o temen en algún lugar específico? Entonces el título de hoy, ¿por qué temer o tenerle miedo a los espíritus? Es lo que vamos a tratar en la charla de hoy. Vamos a revisar varios aspectos, las ideas espíritas del concepto. Tenemos como referencia diferentes libros, los libros de obras póstumas del maestro Allan Kardec, el libro de los mediums, el libro propio de los espíritus, para poder resaltar las ideas principales de estos conceptos. La gente comúnmente cree, ¿no? Hay un temor infundado, culturalmente arraigado y popular, ¿no? En muchas comunidades, respecto a las personas que tienen visiones, tienen en las casas ruidos, fenómenos paranormales. Y sobre todo cuando se menciona la palabra espíritu, ¿no? La gente se altera y coge miedo y temor. Eso es un temor característico de la ignorancia que hay, del desconocimiento de la temática. En todas partes, en muchos países, se divulga siempre como una forma sensacionalista, ¿no? Y ha creado mitos, leyendas, fantasías que van de padres a hijos, amigos, en sí, y cada uno le va agregando un poquito más de suspenso y de miedo a aquellas experiencias, y sobre todo en la infancia, ¿no? Que a uno le cuentan cuando niño cuentos tenebrosos, de terror, y pasan a uno adulto y crean ese temor de la infancia por las informaciones que uno tuvo durante la infancia, ¿no? Pero ¿qué nos dice Allan Kardec en el libro de los medios? Sí, como bien decía Jorge ahora, esto es un temor característico en muchos pueblos, en muchas veredas colombianas. Escuchamos sensacionales historias respecto a espíritus, respecto a leyendas, que vamos a ver, de acuerdo a lo que nos comentamos en el libro de los medios, lo infundada que son. Eso no hay duda de que el miedo ha exagerado muchas veces algunos hechos que al pasar de boca en boca han alcanzado proporciones que son a veces hasta ridículas. ¿Por qué? Esto lo ayuda mucho la superstición. Se ha considerado a veces que hay casas donde producen fenómenos especiales y dice que son casas encantadas, o que producto de esa infancia que tuvimos donde escuchamos cuentos que no entendíamos, manipulamos esos conceptos durante mucho tiempo en nuestras mentes, trayendo frecuentemente hechos maravillosos o terribles apariciones que no son tales porque no se basan en algo real. Por otro lado, a veces las personas con su ruindad aprovechan estas circunstancias, estas ocasiones, para explotar la credulidad de algunas personas equivocadas y casi siempre en beneficio de intereses personales. Esto lo comprendemos a nivel del espiritismo, estas impresiones, porque impresionan estos hechos cuando se desconocen los temas espirituales. Estos fenómenos que realmente existen, se dan, impresionan.
Impresionan incluso en límites que rayan con la realidad y a veces con lo imaginario. Y pueden producir a veces en los que somos débiles, en los que tenemos un carácter débiles, o que estamos predispuestos a estas debilidades con relación a la educación que hemos llevado durante la vida, cultivar ideas supersticiosas que van creciendo con los años, porque como no lo explicamos, cada vez que lo contamos le agregamos algo y vamos haciéndolo mucho más irracional y a veces maravilloso. Ese miedo que proviene básicamente de lo que no entendemos, que no es posible que cosas ocurran de las que realmente ignoramos, consiste en lo que hoy la doctrina espírita viene a traer como verdad, como el conocimiento. Porque si desconocemos la causa, la procedencia de muchas cosas, cosas simples se pueden tornar aterradoras. O cuando ignoramos realmente la causa, las personas tienden a temer. Y ese miedo infundado hace que crezcan en ellos ideas que no son sino simplemente ridículas. Las personas tienen miedo cuando están a solas o en lugares a solas, ¿cierto, Jorge? Los lugares oscuros, sí. Y muchas veces uno tiene esos miedos y no sabe por qué. No sabe por qué, no sabe la razón del por qué ese pavor, ese miedo a la oscuridad. Y no serían capaces de decir a qué le tienen miedo, ¿no? Pero realmente lo que se debe tener más miedo es el encuentro con hombres que con los espíritus. Pues una persona mala es más peligrosa cuando está vivo, como dicen, cuando está acá vivo, que después de muerto, ¿no? Porque después de muerto no nos pueden hacer ningún daño, ¿no? Entonces esos son miedos que estamos infundados en nuestra inconsciente y que realmente producen muchos desequilibrios en muchas personas. Y hay personas que sufren de fobias, traumas, por los miedos que le infundaron desde la infancia y viven unas angustias. Yo he conocido personas que no pueden ni estar solas en ningún momento, en ningún lugar oscuro. He conocido una muchacha, una enfermera que no podía oír la palabra ni siquiera la muerte, porque enseguida le entraba un ataque de pánico, terror. Sí, son miedos que conscientemente no se saben por qué, pero tienen su fondo en algo que les pasó en su infancia o en vidas anteriores donde tienen como consecuencia esas fobias, esos traumas muy profundos, ¿no? Los fenómenos producidos por los espíritus se explican por una ley natural. Por lo tanto, nada tienen de sobrenatural, ni maravilloso o diabólico. Nada. La imaginación y la superstición atribuyen a los fenómenos producidos por los espíritus características irreales que generan miedo, como si los espíritus fuesen seres siniestros. No se debe tener miedo a los espíritus. Los espíritus que se manifiestan pueden ser nuestros familiares, amigos que desean demostrar su afecto, pueden ser también espíritus necesitados de una oración, de una ayuda. Recordemos el pasaje de Jesús, el Maestro Jesús, ¿no? Cuando estaba en la tormenta y los apóstoles estaban en la barca, y cuando vieron que venía la figura del Maestro Jesús en medio de la tormenta, ¿no? Cuando venía pensaban que era un fantasma y estaban asustados, pensaban. Es decir, la creencia es muy antigua, ¿no? Viene con los pueblos. ¿Por qué? Porque es la creencia infundada de la ignorancia de lo que es realmente la realidad espiritual. Y ellos después, cuando vieron cerca que era el Maestro Jesús, fue que se les quitó el miedo, pero estaban convencidos que era un fantasma, ¿no? Que venía en medio de la tormenta, en el agua, caminando por las aguas. Entonces son hechos reales, de creencias basadas en hechos. Y la ignorancia ha creado a través de la fantasía muchas supersticiones y cosas que no tienen un piso científico, ¿no? Ni lógico. Hay también espíritus que pueden asustar, sí, claro, porque hay espíritus burlones, ¿no? Así como hay personas aquí que son burlones, que les gusta divertirse a costillas del otro, también cuando pasan al plano espiritual, les encanta, les gusta burlarse de los miedos, de los temores, de las angustias que tenemos muchos de nosotros. Entonces, si hay espíritus burlones, espíritus que les gusta divertirse con el miedo ajeno, ¿no? Pero realmente más miedo debemos tenerle a los encarnados que a los espíritus. ¿Por qué? Porque el espiritismo hoy nos trae explicaciones racionales sobre los fenómenos producidos por los espíritus. Nos viene a alejar de la ignorancia, de las supersticiones y por lo tanto del miedo
a los espíritus. Hay algo que debemos tener muy claro, que nosotros todos somos espíritus. Todos somos espíritus que estamos en este momento con un cuerpo físico. Y cuando estamos con el cuerpo físico, comúnmente se le llama alma, ¿no? Alma y espíritu es lo mismo. Es lo mismo. Espíritu se le dice comúnmente a aquellos que ya perdieron el cuerpo físico, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Espíritu y alma son los mismos seres con los cuales nosotros somos, existimos y tenemos este cuerpo físico que es la herramienta, el instrumento para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Entonces, sobre todo nosotros está Dios, que Dios existe y es un solo Dios, ¿no? Sí, es bueno revisar estos aspectos importantes que fundamentan el por qué no debemos temer a los espíritus. Dios, existe un Dios que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que es la respuesta inicial que da la pregunta primera del libro de los espíritus superiores al maestro Allan Kardec. Nos explican qué es Dios, no quién es Dios, sino qué es Dios. Es una causa inteligente, la primera causa de todas las cosas. Es la prueba. Nosotros podemos probar la existencia de Dios encontrando en este axioma su respuesta. No hay ningún efecto sin causa. No puede existir ningún efecto, nada de lo que vemos alrededor, si no hubo una causa primera que lo produjese. Vemos constantemente una inmensidad de efectos, luz, irradiaciones, la electricidad, el calor, cuya causa está realmente en la humanidad, puesto que la humanidad no puede producirlos y ni siquiera explicarlos, pero existen, están allí. Sabemos que hay sol, que hay luz, que hay vientos, pero nosotros no hemos podido producirlos. Entonces alguien superior los produjo. Sí, no es el hombre el que produce esos fenómenos naturales, ¿no? No es el hombre, no tiene una causa humana. Entonces la causa está por encima de la humanidad, por encima de nosotros. Esa causa, muchas denominaciones tienen a nivel de la historia y de las religiones y diferentes naciones, ¿no? Dios, Jehová, Alá, Brahma, Gran Espíritu, como decían los indígenas, etcétera. Siempre hemos sabido en las diferentes comunidades, en las diferentes civilizaciones, que existe un ser superior, conforme a las lenguas, los tiempos, los lugares. Este Dios, que la doctrina espírita entiende por la explicación que nos dan los espíritus superiores, es un Dios eterno. Es un Dios inmutable porque no cambia. Es un Dios inmaterial porque no posee lo transitorio que es el cuerpo como nosotros. Único. Es todopoderoso y soberanamente justo y especialmente bueno. Existe un solo Dios. Esos son sus atributos, ¿no? Los atributos de Dios. Pero esa definición que hacen los espíritus superiores, el espíritu de verdad, sobre qué es Dios, lo define muy claro. Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Una definición que va más allá de lo material, de lo humano, de lo corporal, para entrar allá a una parte trascendental, espiritual, donde nosotros debemos ir comprendiendo a través de los atributos lo perfecto que es el Padre, ¿no? El Creador. Y estamos nosotros los espíritus, ¿no? Somos los que la creación de Dios creó todo lo que existe de la naturaleza y nosotros también fuimos creados por Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un principio inteligente que se llama alma o espíritu independiente de la materia, que le da el sentido moral y la facultad de pensar a cada uno de nosotros, lo que piensa, el sentido moral, las características emocionales, los sentimientos, todo eso es lo que nace de nuestro espíritu, porque nosotros somos espíritus. Entonces, el espíritu es creado por Dios, pero nos crea sencillos e ignorantes. Y nos da la ley de evolución, nos da la oportunidad de que evolucionemos a través de las distintas reencarnaciones para que vayamos aprendiendo y cada uno de nosotros vaya evolucionando y vaya aprendiendo a realmente desarrollar todas sus capacidades, todos tus talentos, ¿no? Entonces el alma es un espíritu encarnado y los espíritus encarnados somos nosotros los que constituimos la humanidad entera, ¿no? Entonces la humanidad, podríamos decir, está dividida en dos, la encarnada y la desencarnada. Los que están en el plano espiritual y los que estamos en el plano corporal. Somos la misma familia. No hay que tener miedo,
como decíamos del principio. Porque cuando amamos a una madre, a un hermano, a un hijo, lo amamos de verdad, a un padre, esa felicidad de verlo, de sentirlo, es una felicidad muy grande de poder tener y constatar que la vida continúa, que la vida prosigue, que el amor no tiene límites. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de todos los espíritus? Precisamente el objetivo final de todos los espíritus es alcanzar la perfección. Dios nos crea a nosotros para que en nuestra evolución de existencia tras existencia alcancemos la perfección de lo cual somos susceptibles de llegar. El resultado de esta perfección es gozar actualmente la parte encarnada y llegar a gozar la suprema felicidad, a la que llegamos más o menos rápidamente según el uso de nuestro libre albedrío. Entonces somos espíritus que estamos aquí gozando ahora de esta encarnación y que seguramente volveremos al mundo espiritual y podremos manifestarnos, que es lo que vamos a ver a continuación. Sí. Seguimos el entonces. Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, calle 29, número 2332, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. o los sábados a las 5 p.m. O visita nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, muchas gracias por escuchar y estar en sintonía en su programa Luces para el Alma, un programa hecho para eso, para llegar a su alma y poder así comprender más la razón de la vida y la razón del ser. Entonces, volviendo al tema de la existencia de los espíritus y que debemos liberarnos de los miedos, hay que tener muy claro, que las almas o espíritus de los que han vivido aquí en la tierra constituyen el mundo invisible. Sí, porque ¿quiénes son los que están allá? Los que ya vivimos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos espíritus son los que pueblan el espacio y el medio en el cual vivimos. No somos dos humanidades separadas, se interactúa. De allí resulta de que hay hombres, hay espíritus, porque somos espíritus. Siempre, ¿no? Y todos ellos han tenido el poder de manifestarse y deben haberlo tenido en todas las épocas. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en los textos antiguos, siempre manifestaciones en las grandes obras. Shakespeare también escribió mucho sobre esas apariciones de los espíritus. En fin, ¿por qué? Porque es natural, porque nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad natural de poder sentir, percibir, inspirar, que le llamemos los ángeles. Esos son espíritus también. Las apariciones de la Virgen no son materiales, son espirituales. Es espiritual. Todas esas manifestaciones así, mucha gente no crea en esto, le caiga mal lo que estamos diciendo. Es así, si razonamos es así. Las apariciones de la Virgen María no son materiales, porque ella aparece y se desaparece. ¿Dónde está si fuese material? Sí, ¿dónde está? Entonces así todos los ángeles, aquellos que creen en los ángeles, esos ángeles son manifestaciones espirituales. ¿Por qué? Porque siempre se refleja de que los espíritus es lo inferior, lo negativo, lo que asusta. Y no es así. Espíritus hay de todo tipo, de todo nivel que vamos a ver más adelante. Entonces todas las religiones y la historia prueba de que siempre ha habido manifestaciones porque es inherente al ser humano. Entonces, ¿qué vemos en estos últimos tiempos? Vemos que las manifestaciones han sido mucho más grandes, han tenido un gran desarrollo y han tenido un carácter de mayor autenticidad porque estaba en los designios de la providencia poner término a la plaga de la incredulidad y del materialismo, por medio de pruebas evidentes permitiendo que los que dejaron la tierra viniesen a testimoniar su existencia
y a revelarnos su situación feliz o desventurada. Entonces, estos espíritus que nosotros decimos que se manifiestan o que personas presienten, sienten, intuyen que se manifiestan, son los que ya han vivido en la tierra. Y estos espíritus tienen diferentes categorías. Nosotros tenemos diferentes categorías. Igual que aquí en la tierra, vemos personas buenas, personas regulares, personas muy buenas y otras personas inferiores que sus ideas y sus acciones son equivocadas. Entonces, la categoría de los espíritus existe. Existe una categoría y esto precisamente lo explica el libro de los espíritus en la pregunta 97 del mismo, en lo cual dice, hay una primera categoría, habla de 3 categorías, ¿no? Una categoría esencial, la primera, que es la de los espíritus, que se puede catalogar como aquellos que han llegado ya a la perfección. Son espíritus puros, los hay. Esos espíritus de luz que a veces nosotros intuimos o que vemos, que llegan a darnos buenos consejos. El mismo Jesús en su momento, un espíritu superior que llegó donde nosotros a enseñarnos el verdadero amor, son espíritus puros. Hay un segundo orden de espíritus que son los espíritus que están en la mitad de la escala, para hacer 3 grandes escalas y rápidamente explicar el tema, porque hay muchos matices en estas escalas, ¿no? La segunda escala es esta, aquellos cuyo deseo de hacer el bien es su preocupación, solo quieren hacer el bien. Son lo que hablaba Jorge ahora, que muchas personas catalogan como ángeles, otros conocemos como espíritus superiores, que siempre los vemos con la tendencia, se aparecen a darnos buenas recomendaciones, siempre desean el bien en nosotros. Y hay un último género de espíritus, una última categoría de espíritus, que es un grado de espíritus que están aún al comienzo de la escala, son espíritus imperfectos. Son espíritus imperfectos que están en su proceso de evolución y somos muchos de nosotros, muchos de los que hoy estamos encarnados. Ellos se caracterizan por su ignorancia, por el deseo de hacer el mal a veces, y todas sus pasiones malas hacen que se retarde su adelanto. Eso lo conocemos nosotros como los espíritus inferiores. Son aquellos, hablamos que burlones, aquellos que nos hacen el mal, que nos incitan al mal, son espíritus inferiores. Entonces, 3 categorías de espíritus que son los que se manifiestan, y esas manifestaciones son las que a veces, como son más impactantes las inferiores, son las que nos hacen creer que podemos tener miedo a los espíritus. Sí, a la acción del mundo invisible sobre el mundo visible y viceversa, es una permanente que se da en la naturaleza. ¿Por qué? Porque es una ley, es una de las fuerzas de la naturaleza, y donde encontramos la explicación de muchos hechos y muchos fenómenos. Cuando entendemos la intervención del mundo espiritual en los hechos corporales, vemos ahí que no existen los milagros. No existe nada extraordinario ni sobrenatural. Son ellos los que producen muchos de esos milagros, de esas sanaciones, de esas ayudas. ¿Por qué? Porque es la manifestación clara de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, a través del pensamiento, a través de la inspiración y a través de las distintas manifestaciones que se dan, ¿no? Esta acción se funda en una ley de la naturaleza. Los fenómenos no tienen nada de sobrenatural, no hay nada extraordinario. Parecían extraordinarios porque era desconocida la causa que los producía, ¿no? ¿Cómo se producen estos hechos? Entonces siempre se manejó la superstición, el poder oculto. ¿Cómo? Porque así la gente desconocía las leyes que rigen el mundo espiritual, y por eso la doctrina espírita es una propuesta de estudio, de explicación, de esclarecimiento, de racionalización de los hechos para encontrar la verdad. Porque todo tiene que tener una explicación, ¿no? Así como antes, que no se entendía lo que era la luz, los efectos de la electricidad, el magnetismo, y ya hoy vamos poco a poco entendiendo muchas de estas fuerzas de la naturaleza, y así el hombre logrará algún día demostrar la realidad de esa acción de los espíritus sobre nosotros los encarnados. Y este entendimiento ha ido cambiando con el tiempo. Vemos cómo el progreso de la ciencia y el conocimiento de las leyes naturales entregan la explicación de muchos fenómenos que antes parecían maravillosos, que antes eran para nosotros supersticiones o creencias de hechos sobrenaturales, y resulta que eran simples leyes naturales, simples efectos naturales, de modo que aquello que antes parecía sobrenatural, ya hoy no lo es. Hoy tiene explicación científica, tiene un soporte científico,
Y aquello que todavía hoy es sobrenatural, muchas cosas que aún no entendemos, mañana no lo será. Porque para eso es la ciencia. Va avanzando y va progresando. Pasa en lo físico, pasa en lo espiritual. Por eso la ciencia espírita explica la presencia y manifestaciones de los espíritus. Cómo se manifiestan, dónde están, cómo se comunican, cómo puede ser que un medium perciba de una forma y otra persona perciba de otra forma. Esta explicación la tiene nuestra doctrina espírita, la parte científica de la misma. Sí, el espiritismo, la doctrina espírita que viene o tiene por base el conocimiento de las leyes que hasta ahora no se comprendían, no se entendían. Entonces no viene a destruir los hechos religiosos, sino a sancionarlos, a darle una explicación racional. Todo tiene una explicación, porque el amor de Dios es perfecto y Él no deroga sus leyes. Porque si derogara sus leyes y las cambiara al capricho de X o Y persona, ya deja de ser perfecto, ¿no? Ya deja de ser inmutable. Entonces tenemos que entender. Solo el espiritismo, la doctrina espírita solo viene a destruir las falsas consecuencias que de ellos se han deducido en virtud de la ignorancia y de la interpretación equivocada de esas leyes. La ignorancia de las leyes de la naturaleza, dado que lleva al hombre a procurar causas fantásticas, sobrenaturales para los fenómenos que no comprende, es la fuente de ¿qué? De esas ideas supersticiosas que son populares. Populares y se sale de lo inverosímil y de lo ridículo, ¿no? Se traducen miedos a veces. Miedos en cosas que oímos en los pueblos, las leyendas y las mitos. leyendas que son terribles, no tienen un sentido lógico, ¿no? Que la imaginación ha creado y que la fantasía ha alimentado por muchas generaciones, ¿no? Entonces, y vamos a ver que son fenómenos naturales, comprensibles, que han sido mal entendidos, mal comprendidos por la ignorancia de las leyes que rigen el intercambio entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Es ese conocimiento que podemos todos tener de las leyes que rigen los fenómenos, destruye toda idea supersticiosa. Encamina las cosas hacia la realidad y demuestra en relación con ellas el límite de lo posible y de lo imposible. Las cosas, hay cosas que no se pueden dar porque hay un dicho que dice, no, pero para Dios no hay nada imposible. Sí, pero Él no es imperfecto, que está cambiando las cosas, las leyes, a su forma, ¿no? Es un momento de verdadera identificación con su perfección, donde cada uno de nosotros debe entender el porqué. El porqué, así como Newton. Recordamos que descubrió la gravedad por una manzana que le cayó en la cabeza. ¿Cuántas manzanas nos han caído a nosotros, mango y de todo, y que nos cae sobre? ¿Qué pensamos? Y no pensamos nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos en esa actitud de aprendizaje, de investigar, sino que más bien nos llenamos de supersticiones y nos vamos por los caminos de los miedos. El hombre tiene que racionalizar más para poder entender bien todo lo que sucede en los hechos de la naturaleza y en el día a día, ¿no? Que hay personas que sienten muchas cosas, ¿no? Hay personas que sienten mucho. Exacto. Entonces, en el siguiente pasaje de nuestra intervención de hoy, vamos a hablar un poco de cuál es el principio de estas manifestaciones. ¿Por qué hay personas que sienten esto y otras no? O sea, ¿cómo es la forma que el espíritu, propiamente dicho, puede manifestarse? ¿Qué utiliza? ¿Cómo se da una explicación lógica y racional que nos entrega la doctrina espírita? Entonces, vamos a pasar a este segmento de comerciales para luego seguir estudiando el tema. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, en mi remanso de amor. Nos puedes escuchar por www.todelar.com,
Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos en esta tarde con este programa de ¿por qué tenerle miedo a los espíritus? Si los espíritus somos nosotros también que estamos en este momento con el cuerpo físico, ¿no? Entonces tenernos miedo a nosotros mismos. Hay algo que sí es claro que hay que entender. Hay personas que sienten, que ven, que perciben, que los asustan, que los tocan, que los agarran. En fin, eso se oye muy popularmente, ¿no? Muchas personas se quedan calladas para que no los tilden de locos, no los tilden de que están endemoniados. En fin, entonces muchos se quedan callados, pero es muy común, muy popular, que muchas personas sientan que los llaman, sienten que visajes, o en el sueño salen y ven a sus familiares y tienen unas experiencias que después las constatan que son reales. Eso es una realidad. Pero ¿por qué se dan esos fenómenos? Porque hay dos cuestiones muy claras que hay que entender. Primero, que nosotros estamos conformados por tres partes fundamentales: espíritu, perispíritu y cuerpo físico, que vamos a estudiar ahora. Y otro es que hay personas que tienen esa sensibilidad que se llama mediunidad. Mediunidad, son medium, que pueden sentir y percibir. Todo el mundo no siente y percibe, pero las personas que sienten y perciben tienen esa característica que Pablo de Tarso los llamó los dones, ¿no? Los dones, los talentos que tiene el ser humano o los carismas, también le llaman otras religiones, son las capacidades mediúnicas espirituales que tienen determinadas personas. Pero vamos al primer punto, ¿no? Que estamos constituidos de tres partes fundamentales, que es espíritu, perispíritu y cuerpo físico. El cuerpo físico es el que se pierde con la desencarnación, con la muerte del cuerpo físico. Y el perispíritu siempre está unido al espíritu, que es lo que conforma y comúnmente conocido como el cuerpo astral, cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual, conocido, nosotros lo llamamos perispíritu. Que vamos es precisamente a seguir. lo que se requiere como cuerpo físico. Nosotros, la parte orgánica de nuestra composición es la física, la que sentimos, nuestros sentidos, nuestros órganos, lo que respiramos, ese es nuestro cuerpo físico. Y somos esencialmente espíritus. Entonces, para el espíritu conectarse con el cuerpo físico requiere un cuerpo intermedio, una interfase, un cuerpo vaporoso, que es lo que denominamos nosotros los espíritas periespíritu. Es la interconexión que se da entre el espíritu propiamente dicho y el cuerpo físico. Entonces ese perispíritu es el que se mantiene inclusive aún después de nuestra desencarnación, cuando nuestro cuerpo físico desaparece. Él es la forma que tomamos en el cuerpo, en el mundo espiritual, para identificarnos, mantenemos inclusive la fisonomía de la última encarnación. Ese perispíritu es el que se manifiesta. El perispíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para nosotros, pero todavía muy densa para la visión nuestra, ¿no? Aunque suficientemente vaporosa como para elevarse a la atmósfera y transportarse a donde quiera. Es decir, es una materia quinta esenciada. No es materia como la que podemos nosotros visualizar, pero sí es un tipo de materia especial que le da una particularidad de individualidad al espíritu. Los espíritus tienen ese cuerpo fluídico al que se denomina perispíritu. Esa sustancia es extraída del fluido universal o cósmico que lo forma y lo alimenta como el aire forma y alimenta un cuerpo material del hombre. El perispíritu es más o menos etéreo según los mundos y el grado de purificación del espíritu. En los mundos y en los espíritus inferiores, su naturaleza es más densa y se aproxima mucho más a la materia bruta. Entonces, ese elemento esencial que conocemos como el perispíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, y es el órgano de transmisión de todas las sensaciones. Es a través del perispíritu que se transmiten las sensaciones en relación a las que provienen del exterior. Se puede decir que es el cuerpo que recibe la impresión, el perispíritu la transmite y el espíritu, que es el ser sensible e inteligente, la recibe. Cuando el acto comienza en el espíritu, se puede decir que el espíritu quiere, el perispíritu transmite
y el cuerpo ejecuta. Entonces el espíritu no está encerrado en el cuerpo físico, ¿no? El periespíritu, el espíritu irradia su energía, que es lo que la gente conoce como el aura. El aura o la atmósfera espiritual que cada uno de nosotros tenemos, se irradia alrededor. Recordemos, antes era pintada una aureola en los cuadros de los santos. Es la energía que irradia el perispíritu, cuerpo espiritual, porque no está nuestro espíritu encerrado en una jaula como si fuera el cuerpo físico, ¿no? Esa es una propiedad del perispíritu, es expansible. Es expansible, irradia hacia el exterior y forma alrededor del cuerpo esa atmósfera que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden extender más o menos. Entonces, todos tenemos esas energías, esa capacidad de interactuar con otros espíritus, porque cuando estamos encarnados estamos conformados por tres partes: cuerpo físico, periespíritu y cuerpo y espíritu. Y los desencarnados están conformados por dos partes: espíritu y periespíritu. ¿Qué es lo común que tienen entre los dos? El periespíritu. Entonces, uno puede ver, uno puede sentir, uno puede percibir, uno puede intuir las formas periespirituales de aquellos que no tienen el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, por eso pueden ver la figura humana de una abuela, de un abuelo, de un hermano, de un hijo. O un desconocido. O un desconocido, que lo podemos ver en forma natural, un vidente, o puede ver también a la Virgen María, o un ángel. ¿Por qué? Porque son manifestaciones espirituales y las interpretan de esa forma. Y ellos, lo que están viendo, esa persona sintiendo, es el periespíritu. Y el periespíritu, por eso podemos sentir, interactuar. Cuando pasan esos hechos de que los tocan, de que los asustan, de que les crean unas sombras oscuras, esos son hechos que demuestran es que no estamos sintonizados con espíritus superiores, sino con inferiores, porque hay un comportamiento moral, un comportamiento espiritual que no está en sintonía con Dios, y podemos entonces sentir esas perturbaciones. ¿Cuál es la receta para evitar esos sustos que nos pueden dar determinadas clases de espíritus enemigos, espirituales o burlones que se quieren divertir con nosotros? La oración. La oración es muy fundamental. Leer la Biblia, el Evangelio, leer libros que nos ayuden a superar, a tener confianza. Acá nosotros en los espíritas, leer el Evangelio, leer las obras de Kardec, de André Luis, de Emmanuel, de Juana de Ángelis. Hay muchas obras que nos ayuden a alimentar el alma de todos esos conocimientos, esa racionalización que debemos hacer para vivir una vida más tranquila, más moral. Y la oración lo que nos va a dar el sustento para estar con Dios y evitar esa sintonía con ese tipo de espíritus. ¿Que hay espíritus que asustan? Sí, claro. Los fantasmas que asustan, como dicen popularmente. Los fantasmas son espíritus que están a veces apegados a la casa, que no han podido salir porque nadie ora por ellos. No tenemos esa actitud de respeto hacia el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? O hay personas que se apegaron a un ser querido, a un hijo, y mueren, se van para la patria espiritual y no pueden desprenderse de ese apego. Y lo imantan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos sentir en la casa, lo podemos ver, percibir, o llegamos a una casa donde nos mudamos nuevamente y resulta que los que vivían anterior alguno desencarnó allí y tiene ese apego, entonces lo podemos sentir. Lo podemos sentir. Las supersticiones que dicen, algo te hicieron un trabajo, tienes un espíritu al lado, te echaron un muerto. Y eso no es ninguna brujería, nadie tiene el poder de echar espíritu, ni de poner, ni de quitar. Es Dios, el único que dirige la vida. Y nosotros lo que tenemos es una ley de sintonía. Nos sintonizamos con aquellos con los que somos afines, con aquellos que están acorde a nuestra moral, a nuestra fe, a nuestra conducta, a nuestros sentimientos. Entonces hay que analizarnos cómo somos, qué vivimos, qué sentimos en nuestros corazones y podemos deducir qué compañía tenemos. Si tenemos compañía de seres de luz o seres de oscuridad. Entonces confiemos en nuestros valores morales. Si tienes miedo, que no puedes dormir solo, que te da angustia la oscuridad, comienza a trabajar en tu propia superación. Hay algo en ti que no te está creando un temor que repercute en lo exterior. Entonces tenemos que trabajar
¿Por qué? Porque los miedos se reflejan en algo. Hay personas que tienen miedo a los espíritus, hay otros que le tienen miedo a la oscuridad, otros a las cucarachas, otros a los ratones. En fin, vamos teniendo fobias, miedos, angustias que se hacen más cada día, a veces más incontrolables, porque nos falta esa fe y ese conocimiento de saber que la ley de sintonía, la ley de armonía, es siempre aplicable a nosotros en todos los aspectos de la vida. Que muy comúnmente hablan de la ley de atracción, ¿no? La ley de atracción, que es la ley de sintonía con la cual nosotros debemos tener actitud positiva, creer más en Dios, no creer en tantas supersticiones, no creer en poder de brujos, ni de hechiceros, ni que me van a hacer, ni que me echaron, no. El que cree en eso está creyendo más en el hombre que en Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer esa claridad, ¿no? Porque las manifestaciones de los espíritus se dan. Entonces hay una ley, ¿no? Una ley que hoy hemos entendido bien con la explicación que acaba de dar Jorge, ¿no? Hay una ley de imantación. Nosotros podemos irradiar o atraer. Irradiamos buenas energías o atraer energías inferiores, como con nuestros pensamientos y mucho más especialmente con nuestros actos. Entonces, si nos rodean los espíritus que son los que han encarnado, ellos están buscando aquellas cosas que prefieren, aquellas cosas que en su momento fueron equivocados, pero que aún los mantiene adheridos aquí a la tierra. Y si encuentran personas, por ejemplo, con pasiones bajas, con vicios, esos espíritus se conectan a esas personas y están allí siempre alrededor. Y se sienten a veces que nos ven, que nos vigilan, que nos siguen. Son ellos esperando que actuemos equivocadamente para poder ellos extraer de esas acciones los fluidos que necesitan y satisfacer lo que en su momento podían satisfacer cuando encarnados. Entonces, es lo que tenemos que entender hoy día. La respuesta es clara de la pregunta del libro del Espíritu 284, cuando preguntan al maestro, a los espíritus superiores, ¿cómo pueden los espíritus, si ya no tienen cuerpo, demostrar su individualidad y distinguirse de los seres espirituales que los rodean? La respuesta es, demuestran su individualidad por medio del periespíritu, que hace de ellos seres distintos unos de otros, tal como el cuerpo entre los hombres encarnados. Es decir, nosotros en el mundo espiritual nos vamos a unir a aquellos que tienen nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, que piensan como nosotros, así como lo hacemos ahora encarnados. Nosotros nos vamos con nuestros amigos que sienten, piensan y actúan igual que nosotros, vamos a hacerlo en el mundo espiritual. Esa individualidad es en la que tenemos que trabajar. No es trabajar en el grupo para que el grupo nos cambie a nosotros. Es nosotros individualmente trabajar para que nuestros grupos cambien de sintonía. Entonces, es muy cierto el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Igualmente es, dime en qué piensas y diré qué espíritus te acompañan. Entonces, las manifestaciones de los espíritus pueden ser de dos clases, ¿no? Pueden ser visuales, de efectos intelectuales y de efectos físicos. Son los dos tipos de manifestaciones que hay, ¿no?, de los espíritus. Ellos pueden manifestarse visualmente y todas estas manifestaciones o físicamente se manifiestan a través del periespíritu. El periespíritu es el intermediario del cuerpo espiritual que puede facilitarnos la conexión entre nosotros y ellos hacia nosotros. De muchas formas diferentes, por efectos físicos tales como ruidos o el movimiento de objetos, por la transmisión de pensamiento, por la visión, la audición, la palabra, el tacto, la escritura, el dibujo, la música, etc. En fin, en una palabra, por todos los medios que sirvan para ponerlos en comunicación con los hombres. Hay muchas expresiones diversas, ¿no? Diversas de esas manifestaciones espirituales. Las más comunes, ¿cuáles son? Las sanaciones. Hay muchas sanaciones, que imposiciones de mano, ayuda a enfermos, que lo vemos en muchas religiones. ¿Cómo se da eso? A veces el que está dirigiendo la reunión o el culto, en fin, dice, estoy viendo en este momento que se están sanando. ¿Cómo la está viendo si no está en otra parte? Es porque está teniendo una visión espiritual que Dios le permite tener, porque tiene la capacidad de
percibir, de ver lo que no está en el mundo físico, ¿no? No está en el mundo físico. Entonces la práctica espírita no es de invocar ni de llamar a los espíritus. La práctica espírita es la educación de nosotros para que vayamos cada día entendiendo los que tenemos estas facultades, estas sensibilidades, educarlas. Para ser espírita no se necesita ser medium, pero a los que son medium, la doctrina espírita es una propuesta educadora, iluminativa de conciencias, porque lo importante es entender por qué Dios te dio la oportunidad de tener esa sensibilidad, esa herramienta de trabajo para conquistar tu verdadera espiritualidad, porque la vida terrenal es momentánea, es un momento que estamos viviendo, ¿no? Pero tiene consecuencias, y estas consecuencias deben cada día ser positivas, edificantes, nobles, para que nosotros, todas las experiencias visuales que tengan las personas que nos están escuchando, los ruidos, lo que sientan, lo que perciban, es importante que entendamos que es algo natural, no es algo de demoníaco ni algo de asustador. Lo que puede ser negativo es la sintonía con la cual te estás manteniendo, ¿no? La calidad de pensamientos, sentimientos, porque de acuerdo a eso, como nos decía Axel en el segmento anterior, de acuerdo a la calidad de pensamientos y sentimientos, así vamos a tener una compañía, vamos a tener una serie de compañías, de afinidades, y eso es lo que nos puede sí crear problemas, porque podemos sintonizarnos con seres no superiores, ¿no? Entonces, en la medida que vamos nosotros entendiendo las leyes que rigen la compañía que podemos tener, nosotros ya vamos trabajando en esa superación de esa parte, ¿no?, del desconocimiento, y vamos entonces entendiendo por qué Dios me dio estas facultades para servir de herramienta, de instrumento, de consuelo, de amor y de paz, para demostrar que la vida continúa, que somos inmortales, la vida prosigue, la muerte no es el acabose, no existimos más, la nada, no. La vida prosigue, la vida continúa siempre. Vamos a un corte para seguir con el último segmento de nuestro programa, donde esperamos preguntas a nuestros oyentes al teléfono 692-7171. Muchas gracias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, seguimos con su programa Luces para el Alma, un programa dedicado a nuestra reflexión y para la búsqueda de las explicaciones que nos den la paz a nuestras almas. Si hay preguntas, inquietudes, pueden llamarnos en este momento al 662-7171. 662-7171 para encontrar así las inquietudes que ustedes tengan. Aquí hay una pregunta por escrito que nos han pasado. Dice, cierta doctrina religiosa dicen que cuando se presenta un espíritu familiar, son demonios que se presentan tomando la personalidad familiar para engañar
¿Qué se puede decir de esto? Bueno, sí puede suceder, ¿no? Que puede presentarse para engañar, para burlarse a alguien que no es. Pero cuando se presenta realmente nuestro familiar, nuestro ser querido, es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque si es un demonio que nos está ayudando a que amemos, a que nos sintamos bien, a que estemos positivos, a que seamos mejor personas, a que creamos en Dios. Entonces, si es esa mamá que viene a comunicarse con nosotros, a darnos ese mensaje de amor, de paz, y nos va a dar ese aliento entonces son realmente seres maravillosos que nos están ayudando a evolucionar. Entonces, no son demonios, son los seres amorosos, buenos, que nos ayudan a ser felices. Porque ese es el razonamiento que debemos tener cuando hay una comunicación mediúnica, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes? ¿Qué consecuencias trae esa información que nos traen? Porque no es creer por creer, ¿no? Hay que razonar y tener muy claras los conceptos. ¿Hay una pregunta en el aire? Siga, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Inés González. Buenas, Inés, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Siempre escuchándolos. Mi pregunta es la siguiente. Hay una persona que, por ejemplo, todas las noches, luego de que ha echado un pequeño sueño, despierta y empieza a llamar a todos los parientes que han desencarnado y luego empieza como que a pedirles, a hablarles, y no hay manera posible de hacer que esta persona pues comprenda que eso no se debe hacer, que muchas veces nuestros parientes, aunque hayan sido maravillosos con nosotros, no están en las mejores condiciones o algo así. ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, en ese caso, oremos nosotros por esa persona, para que Dios la ayude, ¿no? Para que Dios la ayude, porque la mayoría de las veces suceden esos casos con personas mayores, muy adultas, que tienen creencias muy arraigadas de esa ayuda que pueden prestarle los seres queridos, los seres amados, ¿no? Eso no debe hacerse, porque por encima de todo está el amor de Dios. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pedir mucho a Dios que le ayude, y que esos espíritus, esos seres, que reciban esas oraciones como una bendición, y no para atraerlos, ni para llamarles, sino para ayudarles. Entonces nuestro deber es vibrar en sentido contrario, ¿no? En desearles a todos esos familiares, a todos esos seres queridos, que busquen a Dios, que estén realmente entrando en una sintonía con el amor de Dios, para que así estén más tranquilos y sigan evolucionando. ¿Por qué? Porque las manifestaciones tienen que ser espontáneas y naturales, no provocadas por llamados, ni hacer reuniones especiales para comunicarnos, no. Eso va en contra de las leyes divinas. Lo importante es que nosotros tenemos que saber de que la vida continúa y debemos orar por estos seres amados para que sigan felices en el seno divino. Entonces, la doctrina espírita, ¿qué nos ha enseñado en el día de hoy respecto a este temor infundado que no tiene ningún sentido hacia los espíritus? La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas después de la muerte ya no es un sistema desconocido, sino el resultado de la observación. El velo se ha descorrido. El mundo espiritual se nos aparece hoy en la plenitud de su realidad práctica. No fueron los hombres quienes lo descubrieron mediante el esfuerzo de una concepción ingeniosa, sino los mismos espíritus, los habitantes de ese mundo espiritual, que han venido a describirnos su situación. Es lo que es la doctrina espírita. Así es como lo vemos en todos los grados a los espíritus en la escala espiritual. En todas las fases de la felicidad vemos a algunos muy felices o a algunos entregados a la desdicha. Y asistimos a todas las peripecias de la vida de ultratumba. Por esa causa, los espíritas enfrentamos la muerte con calma y nos mostramos serenos en sus últimos momentos sobre la tierra. Ya no solo nos consuela la esperanza, sino la certeza de saber que hay una vida futura. Sabemos que en esa vida futura no es más que la continuación de la vida presente,
aunque en mejores condiciones, y la guardamos con la misma confianza con que aguardamos la salida del sol después de una noche tormentosa. Esa es nuestra creencia espírita. Creemos en la inmortalidad, así como el Maestro Jesús nos la demostró cuando apareció muchas veces después de la crucifixión. Aparecía, se desaparecía ante multitudes, en el camino a Maús, a los apóstoles, a María Magdalena, en fin, tuvo muchas manifestaciones, aparecía y ahí mismo después que daba el mensaje, desaparecía dándonos la información exacta que la vida prosigue, somos inmortales, cambiemos de actitud y seamos felices, porque la felicidad es una conquista interior que no depende de nadie, sino de nosotros mismos, al ser felices y a vivir en paz. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo programa de Luces para el Alma. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Frecuentemente, hechos maravillosos o terribles apariciones que no son tales porque no se basan en algo real. Por otro lado, a veces las personas con su ruindad aprovechan estas circunstancias, estas ocasiones para explotar la credulidad de algunas personas equivocadas y casi siempre en beneficio de intereses personales. Esto lo comprendemos a nivel del espiritismo, estas impresiones, porque impresionan estos hechos cuando se desconocen los temas espirituales. Estos fenómenos que realmente existen, se dan, impresionan incluso en límites que rayan con la realidad y a veces con lo imaginario, y pueden producir a veces en los que somos débiles, en los que tenemos un carácter débiles o que estamos predispuestos a estas debilidades con relación a la educación que hemos llevado ante la vida, cultivar ideas supersticiosas que van creciendo con los años, porque como no lo explicamos, cada vez que lo contamos le agregamos algo y vamos haciéndolo mucho más irracional y a veces maravilloso. Ese miedo que proviene básicamente de lo que no entendemos, que no es posible que cosas ocurran de las que realmente ignoramos, consiste en lo que hoy la doctrina espírita viene a traer como verdad, como el conocimiento. Porque si desconocemos... Colombia presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa. En el teléfono 69-27171. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos a programalucesparaelalma@gmail.com. Que ponga ahora lo anterior. Buenos días, buenas tardes más bien, reciban un fraternal saludo en nombre de este programa Luces para el Alma, un programa producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles aquí en Cartagena, Colombia, para lograr incentivar, divulgar, difundir el mensaje espírita, el mensaje consolador, iluminando nuestras conciencias, nuestras almas para salir por los caminos del bien. Aquí estamos hoy, Ansel Renal y el que le habla Jorge Berrío, para participar de todas estas enseñanzas que tenemos dentro de la doctrina. ¿Cómo estás, Ansel? Muy bien, gracias. Buenos días a todos nuestros oyentes y felices de estar nuevamente aquí en este programa hoy, donde queremos esparcir conocimientos, conceptos, amigos, en sí, y cada uno le va agregando un poquito más de suspenso y de miedo a aquellas experiencias, y sobre todo en la
en la infancia, ¿no? Que a uno le cuentan cuando niño cuentos tenebrosos, de terror. Y pasan a uno adulto y crean ese temor de la infancia por las informaciones que uno tuvo durante la infancia, ¿no? Pero ¿qué nos dice Allan Kardec en el libro de los medios? Sí, como bien decía Jorge ahora, esto es un temor característico en muchos pueblos, en muchas veredas colombianas. Escuchamos sensacionales historias respecto a espíritus, respecto a leyendas, que vamos a ver, de acuerdo a lo que nos comentamos en el libro de los medios, lo infundada que son. Eso no hay duda de que el miedo ha exagerado muchas veces algunos hechos que al pasar de boca en boca han alcanzado proporciones que son a veces hasta ridículas. ¿Por qué? Esto lo ayuda mucho la superstición. Se ha considerado a veces que hay casas donde producen fenómenos especiales y dice que son casas encantadas, o que producto de esa infancia que tuvimos donde escuchamos cuentos que no entendíamos, manipulamos esos conceptos durante mucho tiempo en nuestras mentes, trayendo ideas respecto a un tema importante en el día de hoy que se denomina ¿por qué tenerle miedo a los espíritus? ¿Por qué ciertas personas le temen a los espíritus, o temen cuando hablan de ellos, o temen en algún lugar específico? Entonces el título de hoy, ¿por qué temer o tenerle miedo a los espíritus?, es lo que vamos a tratar en la charla de hoy. Vamos a revisar varios aspectos, las ideas espíritas del concepto. Tenemos como referencia diferentes libros, los libros de obras póstumas del maestro Allan Kardec, el libro de los mediums, el libro propio de los espíritus, para poder resaltar las ideas principales de estos conceptos. La gente comúnmente cree, ¿no? Hay un temor infundado, culturalmente arraigado y popular, ¿no?, en muchas comunidades respecto a las personas que tienen visiones, tienen en las casas ruidos, fenómenos paranormales. Y sobre todo cuando se menciona la palabra espíritu, ¿no? La gente se altera y coge miedo y temor. Eso es un temor característico de la ignorancia que hay, del desconocimiento de la temática. En todas partes, en muchos países, se divulga siempre como una forma sensacionalista, ¿no? Y ha creado mitos, leyendas, fantasías que van de padres a hijos. La causa, la procedencia de muchas cosas simples se pueden tornar aterradoras. O cuando ignoramos realmente la causa, las personas tienden a temer. Y ese miedo infundado hace que crezcan en ellos ideas que no son sino simplemente ridículas. Las personas tienen miedo cuando están a solas o en lugares a solas, ¿cierto, Jorge? Los lugares oscuros, sí. Y muchas veces uno tiene esos miedos y no sabe por qué. No sabe la razón del por qué ese pavor, ese miedo a la oscuridad. Y no serían capaces de decir a qué le tienen miedo, ¿no? Pero realmente lo que se debe tener más miedo es el encuentro con hombres que con los espíritus. Pues una persona mala es más peligrosa cuando está vivo, como dicen, cuando está acá vivo, que después de muerto, ¿no? Porque después de muerto no nos pueden hacer ningún daño, ¿no? Entonces esos son miedos que estamos infundados en nuestra inconsciente y que realmente producen muchos desequilibrios en muchas personas. Y hay personas que sufren de fobias, traumas, por los miedos que le infundaron desde la infancia, y viven unas angustias. Yo he conocido personas que no pueden ni estar solas en ningún momento, en ningún lugar oscuro. He conocido una muchacha, una enfermera, que no podía oír la palabra ni siquiera la muerte, porque enseguida le entraba un ataque de pánico, terror.